Bueno, señores, iniciamos este pequeño debate entre dos personas muy conocedoras de la problemática del vertedero de Duquesa. Un vertedero que lleva muchos años siendo un problema, pero que hasta que no nos afecta directamente a todos los que vivimos en el Gran Santo Domingo, no damos la voz de alarma, no nos preocupamos. Vamos a ver cuál es la verdadera situación, qué ha pasado con este incendio y qué es lo que debe hacerse con ese gran problema que tenemos en esta ciudad. En el día de hoy tenemos a Jorge Risek Vidal, quien es ingeniero industrial, presidente de Risek Vidal Recyclers. Es una planta de reciclaje de plásticos que tiene desde el año 2009. Trabajó con la JUN, la empresa que tenía a cargo el mantenimiento del cuidado de Duquesa y dueña de los terrenos durante 2 años y medio hasta el año 2016. Y también a Waldis Taveras, un técnico municipalista que ha dado la voz de alarma durante años y años sobre la verdadera problemática de Duquesa. En el día de hoy vamos a conocer las diferentes opiniones. Y vamos a empezar con Jorge. Jorge, tú grabaste un audio que se hizo viral a través de WhatsApp, justo el sábado en la mañana, cuando la ciudad, cuando el humo, la humareda llegó a una mayor extensión de terreno, cubriendo todo el Gran Santo Domingo. En ese audio tú explicabas cuál era la problemática del vertedero de Duquesa y era evidente que tú la conocías de dentro. Tú trabajaste 2 años y medio con la empresa La JUN. ¿Qué hacías para ellos? Hola María Cela, Wallis, Diana, a todos. En mi paso por una de las administraciones de la LAJUN, porque la LAJUN estaba aproximadamente desde el año 2007, cambió varias veces incluso de dueños, creo que hubieron unas ventas de las acciones y demás, temas que yo realmente no desconocí un poco, pero en una de las últimas administraciones, primero ayudando a un allegado, un amigo, asesorándolo en materia de cómo manejar dentro del vertedero algunos actores y algunas personalidades que conjugan en el mismo, los buzos, los jefes de los buzos y demás. Luego se me dio la oportunidad de desarrollar un proyecto de mi auditoría que yo tenía hace muchos años ya contemplado, que era la construcción y desarrollo de una gran planta de reciclaje y un sistema completo de engranaje donde se organizaba los buzos, donde se le compraba a un precio justo, donde se le garantizaba a las empresas de reciclaje su materia prima de manera constante y garantizada con cualquier aval legal o de otro tipo que pudiese hacerse. Y eso culminó con ganarme la confianza de algunos de los accionistas para que me facilitasen los fondos para construirles una gran planta de reciclaje. La planta se construyó, tenía capacidad para manejar hasta 1.5 millones de libras mensuales, quizás un poco más, porque solo operábamos 2 turnos y muy entorpecido por temas internos de la administración y del mismo vertedero. Y bueno, fueron programas muy exitosos, traté de adecentar un poco la calidad de vida de los buzos, habían programas y se le llegó a hacer, la administración le llegó a hacer un dispensario médico y otras cosas. Y bueno, aparte de eso, ya yo tenía 4 o 5 años entrando con mi empresa al vertedero casi diariamente con mis camiones a comprar material para darle sustento a las familias humildes que viven del vertedero, pero también para comprar la materia prima para mi empresa. Esto fue antes de que mi empresa sucumbiera a la bajada de aquella vez del petróleo y a unas disposiciones de China, del Green Fence. Y pasé en ese momento por la administración de la LAJUN. Salgo porque empezamos a tener diferencias y diferentes criterios sobre qué se debía hacer, qué se debía seguir invirtiendo o no con la administración. En el año 2016 también tuve un problema de salud que me imposibilitó, porque tuvo que operarme por pérdida de la voz a causa de una bacteria. Duré 3 meses convaleciente, no podía hablar por orden médica, y entonces aproveché para salir de la empresa. Actualmente tengo mi empresa, la volví a fundar a la salida y gracias a Dios operando muy bien. A ver, Waldis, tú tienes mucho tiempo denunciando hechos de corrupción alrededor del vertedero de Duquesa. En este momento, la República Dominicana está en arbitraje internacional contra la empresa que tuvo la administración durante mucho tiempo, contra la JUN Corporation. ¿Tú puedes de manera resumida explicarle a la audiencia
¿Qué es lo que ha pasado con el vertedero de Duquesa en términos de los contratos y en términos de los terrenos? Buenas noches, María Cela, Diana. Mejor, tenía mucho que no sabía de Risset. Un fuerte abrazo, mijo. Igual. Miren, ¿qué pasó? Hay que tomar lo siguiente. Esa instalación fue una donación del pueblo japonés a la República Dominicana y terminó su instalación a finales de 1997. Cuando se hace no tenía espacio para reciclar. Nunca se pensó en ese momento en el reciclaje, porque los japoneses decían que el reciclaje aquí es un poco difícil, porque más del 60% de los residuos sólidos que producimos son orgánicos y no tienen calidad de reuso, y que el restante que pudiera utilizarse no es altamente rentable, por lo menos 1997. ¿Qué pasó entonces? Cuando se divide la ciudad en el 2000, una serie de técnicos dominicanos, encabezados por el ingeniero William Castellano, fueron a Japón, se capacitaron y vinieron a manejar el relleno junto con los técnicos japoneses. En el 2002 se divide la ciudad y se mantiene el mismo proceso hasta el año 2007. En el 2007 se sacan a todos los japoneses que habían ahí y a los técnicos dominicanos que se prepararon en Japón. Se licita la administración y explotación de Duquesa bajo la base de un proyecto que presenta 2 empresas, incluyendo la JUN, y se forma la JUN con socios dominicanos, y ellos dicen que van a reciclar, que van a explotar como energía el gas metano, y por lo tanto iban a comenzar. Pero como dice Risset, eso fue el comienzo del declive de Duquesa, de pasar de un relleno sanitario al botadero que tenemos hoy. Luego de eso, ¿Cuál fue el pretexto para sacar a los japoneses y a los técnicos que estaban entrenados y que estaban trabajando en el relleno sanitario en el vertedero? ¿Cuál fue el pretexto? Lo que se argumentó en ese momento que había que hacer grandes inversiones, pero Japón decía, la Confederación Japonesa, la JICA, que no se necesitaba grandes inversiones, sino mantener el pago, que en ese momento apenas llegaba a 4 billones y pico de pesos entre todos los ayuntamientos. Pero para mí lo esencial fue que vino una empresa... ¿No se estaba pagando? Sí, se pagaba, pero ellos querían más. Pero en el fondo todo eso fue una excusa para comenzar con un sector privado que entendió que sea un negocio rentable. Hicieron una licitación amañada y luego vinieron como 4 o 5 cambios de dueños y conflictos alrededor de Duquesa que terminaron en acuerdo. Entre el año 2007 y el año 2015, el contrato de administración de Duquesa pasó por 5 modificaciones, lo que no es normal, pero cada modificación de esa estuvo precedida de un incendio, de un caos en Duquesa. Posteriormente, en el año 2017, el Tribunal Administrativo declara nulo ese contrato en virtud de que la Dirección de Compra y Contratación había decidido que ahí habían vicios de irregularidades fuertes que anulaban esa licitación. Fue la Fundación Institucional de Justicia y ADOCO que presentaron la instancia a la Dirección de Compra y Contratación. Cuando la manda al ayuntamiento, el ayuntamiento no actúa, sino que sigue negociando con la gente de la Junta, hasta que en el año 2012 aparecen unos títulos de propiedad, mediante los cuales las personas que estaban administrando Duquesa, a quien se le entrega, que era la Junta Corporation en ese momento, a pesar de todo ese cambio de dueño, aparecen entonces que lo que le dieron en administración ya es propiedad privada de ellos. Y ahí viene el problema más grave, que fue, y yo creo que ahí tuvo también el problema de mi amigo Risset, porque a partir de que se descubre en el 2012 que esos títulos son falsos, que provienen de un decreto presidencial alterado, de acta del Senado y la Cámara de Diputados alterada, la negación del administrador del CEA, Manolín Báez, que va a registro de título y dice, hágame una verificación de mi firma porque yo no quiero morir con esta situación, y se verifica que esa no es la firma de él en el contrato de venta. Entonces, ya a partir de ahora, el Estado Dominicano administra Duquesa con una comisión judicial de administración, compuesta por el Ministerio de Medio Ambiente,
el Ministerio de Salud y el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Entre 2017 y 2020 había producido un solo incidente en Duquesa. Y por eso es que yo digo que a mí este incendio me lleva a muchas sospechas. Perdón, repite eso. Porque No se escuchó bien. Que entre 2017 y 2020... solamente hubo un solo incidente de magnitud en Duquesa. Porque en todos los botaderos a cielo abierto se producen pequeños incendios, pero son normales. Este no, este tiene una condición de que fue en 4 sitios distintos y que además se produce en lo que es la zona donde se está virtiendo, que se llama la plataforma de vertido. Que ahí no es posible. ¿Tú piensas que este incendio o estos incendios han sido provocados? Yo creo que sí, porque es que no es posible que en el lugar de vertido, que llega muchos residuos sólidos húmedos, se produzca un incendio. Dentro de estos días está pendiente que la JUN conozca en Estados Unidos el fondo de la demanda arbitral, que ya tiene un juez asignado. Casualmente, ¿no? Vamos a escuchar a Jorge. Jorge. Lo que dice Wally en algunas cosas, yo obviamente las he aprendido incluso en estos días. Wally, te equivocaste, en una dijiste 2012, pero después rectificaste 2017. Pero sobre la parte de la combustión de la basura y de la posibilidad de manos criminales, yo lo abordé de una manera, y lo abordo de una manera diferente. Conjugo en él en la parte de los 4 puntos. Normalmente un incendio puede ocurrir en un epicentro y se va esparciendo. No comienza por los extremos y se junta en el medio. Eso es imposible. O sea, tú piensas también que pudo haber sido intencionado. Sí, claro, pero sí corrijo o aclaro un poco el dato de Wally de que sí se da la combustión porque tú tienes la energía calórica de la descomposición de la basura que asciende 80 a 90 grados, y eso es basura muy vieja. En estos días, como yo estoy al lado de la zona, yo imagínate, cuando llueve, a mí me aturde mi negocio. Tenemos meses que no recibimos lluvia, de hecho en estos días no ha caído ni una gota de agua. O sea que esa basura puede estar ya bastante seca, y es basura muy vieja porque producto de la mala operación que hemos tenido del 2017 a la fecha, lastimosamente, no se había estado tapando recurrentemente la basura, ni tampoco se habían habilitado los otros tiros o plataformas de tiro, como le llamo Wally, que eran 3 en principio. Tú la puedes ver en Google Maps en la secuencia de años, pero ya hoy en día es una sola capa de basura que tenemos. Y por último, Diana, para responderte, que creo que quieres preguntar algo, básicamente, María Cela, en el cambio, cuando salió la LAJUN, sí se dio otra gran crisis, que fue aquella vez cuando salió el documental de José María Cabral y todo eso, que también nos afectó por el tema de los cambios de brisa y las temperaturas que teníamos. Estamos en un mes que todavía no estamos recibiendo las condiciones propias para un incendio normal, porque todavía no hace tanto calor en la zona, pero más importante aún, el área de aquella vez que nos afectó eran unos 800, 1000 metros cuadrados. Ahora estamos hablando de 150,000 metros cuadrados. O sea, esto es una cosa inmensa. Es inmenso. Hay que decir perdón, para ubicar a la gente, hay que decir que el tamaño del vertedero hoy día es 1 millón y tanto de metros cuadrados. O sea, que tenemos un millón y tanto de metros cuadrados. 1 millón. O sea, ¿y cómo fue que empezó? ¿De qué tamaño empezó, Waldis? Gigante. No, mire, es que ese espacio tiene dos porciones. Esos son 246 hectáreas. Y ahora lo que se está explotando son unas 104, 105. Ahí quedan 100 y pico de hectáreas de terreno, que es lo que dice el BIP y JICA, que hay que usarlo para producir un relleno científicamente manejado. Es como que volvamos a hacer lo que dañamos, que comenzamos en 1997, y proceder entonces a resolver el pasivo ambiental del actual depósito del botadero, que puede comenzar con un gasto inicial de $15 millones. Eso está contenido en un reporte que hizo José María en el periódico Hoy, del 29 de octubre del año pasado. Vamos a ver, tanto ustedes como las autoridades que han ido al vertedero de Duquesa, como el ministro de Obras Públicas, el alcalde de Santo Domingo Norte, ayer también lo decía el ministro de Salud, coinciden en la sospecha de que esto sea provocado. Tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos, yo quisiera saber
¿A quién le conviene? ¿A quién le beneficia que haya un incendio en Duquesa? Cuando regresemos después de la pausa. Continuamos con este pequeño debate en esta noche, María Cela, sobre el vertedero de Duquesa y su real problemática. Diana, tú habías dejado planteada una pregunta. Sí, si todas las autoridades están coincidiendo en que este incendio pudo ser provocado, ¿a quién le conviene provocar un incendio en Duquesa en este momento? Y me gustaría escuchar la opinión de ambos. Wally, si me permites, voy adelante en esta. Mira, no hay problema. Asignar una responsabilidad a la ligera o asignar una conveniencia, yo creo que sería una irresponsabilidad de mi parte. Pero se pudiera hacer una lista hasta de 40 entidades o personas que pudieran resolverse. En toda crisis hay un ganador y un perdedor. En esta crisis yo apuntaría, si fuese quizás autoridades, empezar a ver quiénes son las personas que pudiesen salir beneficiadas de esto, quiénes están buscando lucrarse en medio de este proceso, al igual que pasa con el COVID. O sea, el COVID llegó, bueno, ya está en el mundo, nos va a acompañar un tiempo. Ahora tú tienes que ver quién se está beneficiando y quién está saliendo perjudicado o abusando de la situación para sacar un provecho de la misma. Lo que yo sí te puedo responder es quiénes somos los grandes perdedores, que son tú, yo, todos nosotros los dominicanos que seguimos con nuestra salud afectada por el humo, que seguimos teniendo un pasivo ambiental de 30 años, que viene goteando lisiviados sin ningún tipo de control, que seguimos sin una política pública, un deseo del gobierno central, del gobierno municipal, de entidades privadas, de sentarse en una mesa y buscar una solución definitiva a este tema, pero no una solución para taparlo y dejarlo ahí, sino sanear ese pasivo ambiental y construir un real relleno sanitario. Y también tenemos quizás actores de externos que quizás están incurriendo en negociaciones, en buscar beneficios o instalar empresas en la zona, quizás hasta un pleito entre dos buzos originó un fueguito y por ahí se fue la cosa. O sea, podemos mencionar. Tú acabas de decir que fueron varios puntos que fueron hacia el centro y que eso no conoces desde dentro. Muy bien. A ver, Waldis, quisiera escuchar la opinión de Waldis. Mire, cuando se produce un crimen hay que buscar a quién beneficia el crimen. El motivo. El motivo. Los antecedentes criminales te determinan a ti un punto de partida. Los antecedentes de las antiguas crisis generaron negociaciones de contratos que beneficiaron a empresas y actores en momentos en que había cambio de accionistas en el proceso de la Junta, que cambió de mano en mano en esos 10 años de vida. También hay que tomar en cuenta cuáles funcionarios van a participar en esa acción en la que van a estar envueltos esas empresas o esas personas. Pero también hay que determinar hasta dónde hay conflicto interno entre los actores que se disputan o en una propiedad que está en disputa. Por ejemplo, cuando los hermanos están peleando por una herencia y una parte de la herencia toma fuego, se destruye, por ahí tiene que comenzar la investigación, porque hay un conflicto. Entonces hay que determinar si hay conflicto entre los supuestos propietarios y hasta dónde esa situación se genera cuando ya hay un juez apoderado para determinar un litigio internacional. Por ejemplo, a mí me preocupa que la unidad de conflicto de tratados internacionales del Ministerio de Industria y Comercio no dé respuesta ni haya explicado cuál es la situación jurídica hoy y el estatus de la demanda del chino Li Chi contra el Estado Dominicano. Eso podría ser un punto de partida que tenemos que ver. Y lo otro es la sentencia que acaba de dictar a final del año pasado, el Tribunal Original de Tierra, cuando le dice que declara inadmisible la demanda del CEA por falta de interés del CEA de perseguir a los que se apropiaron de esos terrenos. Todo eso hay que ponerlo sobre la mesa, a ver a quién beneficia y a quién perjudica. Ok, tú acabas de decir punto de partida. El punto de partida para este momento es aclarar si realmente esos terrenos son de esos accionistas, de esa empresa. Ese litigio, ¿por cuánto dinero es y cuál es la razón de ese litigio? Vámonos atrás. Vamos a ver.
¿Cuánto costó, en cuánto compraron ellos esos terrenos y con dinero de quién? Ya yo narré todo hasta que llegara el título de propiedad. El señor Li Qin alega en su demanda internacional que él invirtió una suma de $5 millones en la República Dominicana para la adquisición de esos terrenos y que hizo una inversión total en la reestructuración del relleno de unos 60 millones adicionales. Él habla de que tiene una inversión de $65 millones y está reclamando una indemnización de $300 millones. Entonces, porque a él lo despojaron de una propiedad que dos empresas de él adquirieron, que los títulos de Duquesa, y lo invirtieron en la Jun Corporation. Ahí está la sociedad mercantil que tienen. Lo más grave de todo esto fue el escándalo que explotó hace unos 2 o 3 años, cuando la Cámara de Diputados hizo una investigación para revisar si efectivamente la venta de esos terrenos había sido aprobada por el hemiciclo, y se dieron cuenta que el día, la fecha que figura en el acto de venta de esa sesión, no había ni siquiera legislatura, no hubo sesión, era un sábado, y que eso se lleve a la Procuraduría General de la República, porque fue entregado a la Procuraduría General de la República ese informe y no se hiciera nada. O sea, tú tienes información, Waldis, de que a ese expediente se le haya dado seguimiento, se haya hecho una investigación, se haya hecho algo con eso. O sea, se le puede falsificar al primer poder del Estado un documento de una sesión y que no pase nada. Mira, en el año 2017, yo tenía la responsabilidad de la Secretaría de Asuntos Municipales del PRM. Y como partido político, yo deposité la documentación de una investigación que dice número de cédula, número de título y fecha en que se pidió cada uno de los títulos y las transacciones que se hicieron hasta llegar al señor Li Qin y al señor Asili. Pero eso coincidió con el escándalo de los terrenos de los Tres Brazos. Y en diciembre hay una declaración del Procurador General de la República que designa una comisión para investigar lo de los terrenos de los Tres Brazos y lo de Duquesa. Ambos, porque fueron dos escándalos que sin combinarlos salieron juntos. Pero ya terminó el de los Tres Brazos y están en proceso. Pero en el de Duquesa, el Ministerio Público no ha interrogado a nadie, que se sepa. No hay ningún proceso abierto y ni siquiera el proceso de la jurisdicción inmobiliaria está abierto. Y recuerden el caso de Bahía de las Águilas. Bahía de las Águilas, como se trata de un título de propiedad que tiene fe pública, inicia con un proceso penal primero, para luego el proceso inmobiliario. Y mientras el procurador no mueva la acción pública, eso sigue siendo un conflicto del Estado. Si el procurador mueve la acción pública, el problema del señor Li Qin es con sus socios privados dominicanos, no contra el Estado. Exactamente. Yo lamento que hasta hoy eso no se haya hecho y que nosotros tengamos en la guillotina 300 y pico de millones de pesos. Pero, ¿qué va a hacer esta acotación? ¿De dólares? Mire, ¿De dólares, Waldis? yo solamente quiero decir que el informe del BID y de JICA, una de las cosas que pone para hacer cualquier inversión, apoyo económico y técnico, es que se clarifique la situación de los terrenos, porque ningún organismo internacional puede intervenir en una propiedad privada sin la autorización del dueño. Y hasta ahora el dueño de ese terreno son las dos empresas del chino Li Qin y del señor Asili. Y del señor Asilis. A mí, Jorge, tú que trabajaste ahí en ese tiempo, ¿la empresa estaba recibiendo filete y estaba dando piltrafa? Lo que pasa es que no es en ese tiempo. La empresa, recuérdate, desde el 2007 ya era la Jun. Lo que pasa es que cambiaba de dueños. Yo estuve 2014 o finales de 2013 hasta el 2016. Mientras yo trabajaba con esta última administración, que fue la que decidió demandar. Mientras yo estuve, y antes que empezaran, gracias a Dios, los escándalos ya no están, pero como empleado de la empresa, mientras yo laboraba en la misma, mi posición de encargado de desarrollo de proyectos especiales y gerente general de la planta de reciclaje, por lo menos en esa parte, se hizo el trabajo, no por defender mi propia labor, sino por defender algo que está bien documentado. Están los papeles de exportación de la materia prima que se estaba exportando, están las facturas, entiendo que se pagaban los impuestos.
se tenía una empleomanía superior a las 300 personas en la fábrica, se pagaba TCS y todo lo demás. Y sobre el vertedero y su administración, bueno, por lo menos en el periodo que yo estuve, que fue un periodo de casi 3 años, no hubieron incendios porque se controlaba mucho eso, no hubieron incidencia de violencia porque se despojaba de armas a toda la persona que ingresara al vertedero o al perímetro. Se tenía una constante vigilancia, de hecho había militares apostados en el mismo. Se intentó adecentar mucho la operación. Las muertes Ahora, que tenían con frecuencia eran producto de riñas y producto de accidentes con tractores, con pala, con los mismos camiones, porque ahí estaba todo el mundo como chivo sin ley. Entonces, al intentar implementar una estructura administrativa formal, que era algo que yo iba a exigir obviamente para poner mi apoyo o mi sello en cualquier operación en ese entonces para el tema de reciclaje, se requerían una serie de precondiciones. Y yo entiendo que por lo menos en ese periodo se le puede descargar el dado. Los camiones vertían de manera adecuada y todo lo demás. Ahora, bien es cierto, a mi partida y unos meses después empiezan los escándalos sobre el incumplimiento de pago que sí siempre ha estado por parte de algunos de los ayuntamientos, salvo el del Distrito Nacional, que siempre ha mantenido una cuota incluso fija, que ha ido acrecentando con los diferentes años. Y parece que se tomó una decisión interna, la cual yo desconozco porque ya no estaba ni en contacto con las personas de la empresa, porque si bien salgo por la puerta grande, tampoco salí quizás contento con haber truncado un proyecto que yo entendía que iba a tener muchísimo futuro para la nación, que era desarrollar ese parque de reciclaje a mayor escala. Porque eso de una prueba, 1,5 millones de libras, es nada para el volumen que producía y puede producir Duquesa de residuos. Entonces, ahí empiezan unos conflictos, entiendo yo que administrativos, pero comerciales. Ellos sencillamente apagaron la planta, a los pocos meses no siguieron operándola, y me imagino que al no tener ese ingreso que le daba la planta, ya entonces había que depender del primer ingreso, que es el ingreso de la operación del vertido, del tipping fee. El tipping fee era $2.3, si acaso promedio en ese momento, cuando a nivel internacional se ha mantenido desde ese entonces entre 9 y $17. Pero en vez de negociar, aparentemente que hubo un choque de egos, de intereses o no sé qué pasó, y lo que hacen es a desmontar la operación y empiezan a parar el vertedero que operaba casi abierto 24 horas, pero en realidad como hasta las 9 de la noche porque no había iluminación. Paran las operaciones a las 5 de la tarde, camión que no llegó hasta las 5 de la tarde se quedaba en una fila. En vez de 3 tractores que teníamos, nada más pusieron 1 o 2 tractores. Ellos sencillamente empezaron a operar con la extensión que le daba el dinero que ingresaba, que en más de un 60% era del Distrito Nacional. Como empresario, yo entiendo la decisión, en el sentido de, si yo tengo un negocio y te brindo un servicio, tú tienes 180 días de atraso y ya yo financieramente no lo aguanto, bueno, pues bien, yo te tengo que notificar que yo te tengo que dejar el servicio. Ahora bien, dada la situación de que tú tienes un servicio que puede colapsar un país, como el de la recogida de basura, óyeme, tú tienes que sentarte hasta la última instancia con todas las autoridades. Y siendo un inversionista internacional con tanta capacidad, me sorprendió mucho que en algún momento las negociaciones parece que no llegaron a camino. Habrá que ver si hubo una presión gubernamental muy fuerte, si de algún ayuntamiento, si había un interés mayor. El caso es que sí hemos dicho la verdad, con que tenemos una demanda internacional con $300 millones que está corriendo su curso. No sabemos qué tratamiento se le está dando. Aparentemente, por lo que Wally dice, que está muy enterado de la situación, no es el adecuado, y que yo no quisiera, porque es que aquí siguen pasando cosas sin consecuencias, Mariacela. Ahorita se nos pegan 150 y pico millones de dólares y no pasa nada, igual que no pasó nada con las elecciones. Ya hicimos elecciones, tenemos nuevos alcaldes, feliz todo el mundo. Y los 16,000 y pico de millones que se perdieron. Nada, deja esa vaina ahí. Perdóneme el buen dominicano. Bueno, vamos a hacer una pausa en este momento y en el próximo segmento concluimos sobre este tema porque quedan puntos muy importantes todavía por tocar y aclarar. Ya volvemos. Duquesa, para terminar, ¿cuál es el futuro de Duquesa? Breve. Tiene que venir una solución conjunta bien pensada. Todos los ayuntamientos, la mancomunidad
el gobierno central, técnicos independientes locales. No hay que buscar a un genio internacional porque tenemos muchas personas capacitadas, conocedores quizás como Waldis, que tienen en la historia del tema y te puede decir, no, mira, eso se intentó una vez y no funcionó. Otros conocedores que te pueden decir de lo que pasó dentro, no, mira, en el 2008 se estaba haciendo esto y fracasó. Llegar a un consenso, buscar los fondos, que hay muchas instituciones internacionales y ONG que están dispuestas a ponerlos, resolver estos temas, habilitar ese vertedero por lo menos por 2 años y medio más o 3, y en ese lapso de tiempo ponernos todos a construir un real relleno sanitario. Ojo, mientras los ayuntamientos y nuestros nuevos alcaldes tienen que empezar en concientizar a la población y crear centros de acopio públicos privados para que se empiece a sacar el contenido inorgánico de la basura y nos adentremos a un nuevo futuro con el residuo sólido. Que no seamos yo y los independientes, que estamos solamente luchando. Algo así más o menos fue lo que se anunció. Aquí se anunció un plan de cierre del vertedero de Duquesa. En el 2017. Todos los millones del mundo. ¿Qué pasó? ¿Por qué han pasado 2 años de eso? No sé. Es la misma pregunta que yo pongo en Instagram, porque me gusta a veces, parece que fuñisma de la cuenta. Y yo vivo poniendo dónde está el cierre técnico que Domínguez Brito y Domingo Contreras sentados uno al lado del otro, creo que en junio del 2017, diciendo que ya, que se olviden de la basura, que ahora vamos a la industria de los residuos sólidos, y hay 2.450 millones de pesos que no sabemos en dónde ha habido. En Villa Altagracia, quiero dejar este último comentario, en Villa Altagracia se inició el cierre técnico. Para ellos el cierre técnico, ¿saben qué fue? Comprar mucho camión de material de relleno y tapar la basura existente y dejar ese pasivo ambiental filtrando lisiviados por toda la historia que le siga sucediendo. Eso no es un cierre técnico. Eso no es sanear el pasivo ambiental. Me alegra las conclusiones de Jorge. Te felicito. Coincidimos en muchos aspectos. Yo nada más quiero hacer esta salvedad. Jorge, mira, lo que pasa con Duquesa fue en esa época, lo que yo expliqué, ellos querían que le pagaran $9, pero tú sabes que hay... No se daba para $9 del servicio. Costo por operación. Si yo tengo un botadero, mi promedio son $2.25 por tonelada para la operación de un botadero. Si yo tengo un relleno controlado, yo estoy entre 8 y 10. Pero si tengo un relleno sanitario completo, o sea, ya yo pasé de botadero a vertedero y de vertedero a relleno, entonces yo tengo que pagar $15. Sí, claro, pero perdóname, Wally, perdóname que te interrumpa un segundito. Sí, pero hay que tomar en cuenta que ellos hicieron un acuerdo con los ayuntamientos y acordaron, creo que fue $4.3 o $3.9 el TPC, y nunca lo pagaron los ayuntamientos. Sí, va, pero voy a lo siguiente. Bueno, perdón. Pero oye, ¿qué tú dijiste aquí importante? Hay muchísimos organismos que pueden facilitar préstamos sobre eso. Perfecto. Pero ¿quién va a prestar, invertir en una propiedad inmobiliaria que tiene un título a nombre de un dueño cuya sustentación está cuestionada, como explicó Daniel? Oye, es que ese título de propiedad es anulable en cualquier lugar. Y mira, ni hay que ser gran investigador como Charles Hall, ni hay que ser una estrella del derecho como juez para entender eso. Eso es elemental. Entonces, tú puedes tener una fundación que quiere invertir, ¿y qué te va a decir? Y el título, no, yo no puedo invertir ahí porque eso no es suyo. Entonces, eso hoy, no es del Estado Dominicano. ¿Todavía estamos a tiempo de resolver esa situación? Pueblo dominicano, lo único que se necesita es que el presidente Danilo Medina le dé una orden a la gente del CEA, al equipo del CEA, que vaya y le dé y siga el procedimiento como ordenó el juez de tierra. Venga, usted no puede pasar 14 audiencias, yo enviándola, para que usted cite los dueños de estos títulos y usted no los cita. Entonces, eso fue lo que pasó. Que el procurador... El CEA no lo hizo. El CEA no lo hizo en su momento. Claro, pero entonces una voluntad política. Claro. Una voluntad política. Claro, obvio. Y que el procurador comience a investigar. Elemental, venga acá, señor Cheche. Usted fue el primero que recibió este título. Dígame quién le dio este decreto. ¿Quién le dio estas 2 certificaciones del Congreso y quién le dio este contrato que usted lo depositó y le pidió en ese título? Eso es elemental, es comenzar por ahí. Y así vamos a tener culpables y vamos a tener un régimen de consecuencias. Pero nadie nos dijo qué pasó con el dinero de Dominicana Limpia. ¿Para qué fue que se usó? No, yo desde que hicieron Dominicana Limpia en el Palacio, ese mismo día
que eso es un disparate, que eso iba a ser bulto nada más, porque habilitar un vertedero para convertirlo en su cierre técnico necesita promedio $2.50 por tonelada. Lo que dice Jolito. Dice, en Villa no hay un cierre técnico, hay un crimen ecológico y ambiental. Al tapar residuos sólidos, todos juntos, sin clasificarlos, le pusieron arcilla encima y lo que han hecho es que van a aumentar la crisis, porque ese lixiviado termina en la cabeza del río Jaina, que es donde toma el agua para el Gran Santo Domingo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Yo creo que se aclaró bastante. Cuídense mucho. Que tú no eres dueño de la JUN, que tú no eres socio de la JUN, Jorge. No, pues, María Cela, es que me llaman, o sea, te amenaza. Ay, Dios. Amenaza. Bueno. Sí, y yo lo que le digo es, bueno, vengan para acá, vamos a resolver. Gracias. Señores, gracias, de verdad. Gracias. Yo no te quiero ver más hoy ya. Ya, Bueno, más no. acabó así. Ya te he visto mucho hoy. Buenas noches, adiós. Gracias. Cuídense, bye, bye.